El aspecto de las que fueron minas de Río Tinto advierte de cómo la explotación inadecuada de los recursos del subsuelo dejan el territorio inútil para la vida. Ni una mata crece en tal medio y tendrán que pasar cientos de años y quizá miles para su recuperación. En Río Tinto hay un museo que explica los acontecimientos de la vida minera. Un panel explica la guerra llamada de los tiros, una represión militar frente a mineros indefensos. El visitante queda perplejo ante tales hechos y del comportamiento inhumano de los políticos y militares responsables de los hechos, propios de fieras en lugar de seres civilizados. La novela de Cobos Wilkins, El corazón de la tierra, relata la colonización inglesa de las minas de Río Tinto y la represión de su población. Este episodio de nuestra historia descubre la sociedad capitalista y el comportamiento de las autoridades políticas y militares, obsceno y criminal, contra los trabajadores y sus familias. En la España de finales del siglo XIX, la política era dirigida por turnos de partidos en el poder, conservador y liberal. Una simulación de democracia falsa, sin apoyo popular y absolutamente dominada por la corrupción y los intereses de los poderosos, en la que la clase obrera era sistemáticamente explotada y el índice de analfabetismo era escandaloso. Una España que era potencia colonial y que no era capaz de poner los medios para explotar los recursos de su propio territorio. Y así, en 1873, una compañía inglesa, la Río Tinto Company Limited, compró la explotación de las minas al gobierno español por la cantidad de 92 millones de pesetas. Los ingleses establecieron un gobierno colonial en la mina onubense, tal y como hacían en sus territorios africanos o asiáticos. Procuraban no mezclarse con la población local y construyeron su propio asentamiento, con todas las comodidades y costumbres de la metrópoli y su propia arquitectura. Es el barrio de Villavista, que estaba cerrado. Juan Cobos Wilkins, escritor de la novela, escribe de esta particular forma de vida. Río Tinto era un pueblo de características absolutamente anómalas en el conjunto, no ya de la provincia, sino del país. Radicaba una empresa con poder suficiente para mover hilos en el gobierno y en la nación. En 1888, los trabajadores locales eran explotados sin piedad. Río Tinto era una de las cuencas mineras más productivas a nivel mundial y también la más rentable. La escasa retribución que se pagaba a los trabajadores por sus largas jornadas se unía al método de obtención del cobre, las teleras. Las teleras eran grandes hogueras que quemaban toneladas de mineral para obtener el cobre. Se trataba de una actuación contaminante y peligrosa que lanzaba grandes cantidades de gases tóxicos sobre la población y los campos, a muchos kilómetros a la redonda. Actividad que había sido prohibida en Europa hacía años. Tal era el poder de la compañía al quemar el cobre, obligó permanecía a los alrededores una nube de humo tóxico llamada la manta. Los habitantes de Río Tinto y los alrededores debían subir esos días a las lomas más altas para respirar. Como bien escribió Fuensanta Coves Botella en el prólogo al libro 1888, El año de los tiros, de Rafael Moreno, el sistema de explotación de las minas provocó el nacimiento de la conciencia ambiental de la sociedad andaluza y española en el siglo XIX, mediante un movimiento ecologista, la Liga Antihumista, un grupo activo agroganadero
que clamaba contra las consecuencias que la minería estaba trayendo a la comarca onubense de Río Tinto. Según Nogales, periodista en una crónica de la época, decía: era un espectáculo conmovedor el que representaba aquella muchedumbre que ordenada y pacíficamente atravesaba los caminos de la sierra para exponer sus quejas y hacer evidente su ruina, demandando un acuerdo. Iban a pedir con buenas intenciones y llevaban a sus mujeres e hijos, lo cual no suponía ninguna amenaza, y los soldados dispararon contra la manifestación de forma imprevista. Una matanza que fue manipulada y silenciada por los gobernantes de la época. Un acto de sumisión colonial realizado en un país soberano contra sus propios súbditos y en favor de una potencia extranjera. Un auténtico escándalo que aún escuece en las tierras donde fue cometido. El periódico de la coalición republicana relata así lo ocurrido. Cuando los manifestantes apiñados, con confianza, que se hallaban en las calles adyacentes y plaza, la caballería realizó una descarga cerrada, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó muchos cadáveres y heridos. Otros huían por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? No se sabe. ¿Fue el gobernador o el jefe militar? La soldadesca inconsciente, máquina estúpida que obedece y mata. El soldado que dirige la boca de fusil al pueblo de donde salió y a donde volverá, gozaba con la vista de sangre. Con el testimonio de centenares de personas que presenciaron el hecho, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos ni una provocación, ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades.